En la historia del joven rico, en el capítulo 18 de Lucas capítulo 18, una historia que cuando se entiende en su verdadero sentido, se descubre la dificultad que hay para ser salvo. Cuando se lee esta historia, a partir del versículo 18, cuando se lee esa historia, todo el mundo piensa en el hecho de que las riquezas, los bienes o el bienestar material son un inconveniente para el reino de Dios. Y hay quienes durante mucho tiempo de la historia hicieron votos de pobreza, porque haciendo esos votos de pobreza consideraban que de esa manera se garantizaban mejor su salvación. Realmente lo que Jesús quiso decir nada tuvo que ver con esa idea, ¿no? Es cosa de mentalidad, no de posesión de recursos, es cosa de actitud espiritual comprometida y no de si tiene y disfruta lo que tiene. En eso no consiste. Pero fíjense que es interesante en el texto, porque no me voy a detener en toda la enseñanza, sino en el versículo 23 dice que este joven, al oír la propuesta de Jesús de vender todo lo que tenía y darlo a los pobres para hacerse tesoros en el cielo y seguirle a él, dice el texto que se puso triste porque era muy rico. Es decir, la asociación directa es tristeza porque es muy rico. La tristeza no obedece al mandamiento o a la propuesta de Jesús, sino obedece a que tenía muchas cosas. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué teniendo mucho se entristece? O sea que el problema no es lo que tiene, el problema es cómo lo tiene, cómo vive en función de lo que tiene. Pero miren ustedes, el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Analicen ustedes la inquietud que generó en el público, en todos los que están allí. De hecho, los que estaban allí, probablemente la mayoría no eran ricos, eran muy pobres, pero pobres con expectativas, pobres con grandes anhelos, con sueños, pobres con una mentalidad, diríamos hoy día, positiva, y diciendo: yo de esta pobreza salgo, yo voy a lograr alcanzar estas metas, voy a obtener estas metas. Entonces, todos los que estaban allí se sintieron tocados por las palabras de Jesús. Si Jesús hubiera hablado delante de unos millonarios, pues uno dice lógico, ¿no? Ellos muy ricos dirían: ¿y quién podrá entonces ser salvo? En esas condiciones, ¿quién? No, pero estos pobres que no tenían dónde caer muertos hacen la pregunta como sintiéndose afectados por las palabras de Jesús. ¿Eso no genera una sospecha? ¿No notan ustedes que eso genera una sospecha?
que al entender la enseñanza como debieron entenderla muy bien, yo creo que ellos la entendieron mejor que nosotros. Ellos pensaron, entonces, o nuestros sueños o la salvación. Y cuando ellos pusieron en comparación o digamos así, en la posibilidad de decisión sus sueños o su salvación, entonces vino la gran pregunta: ¿quién podrá ser salvo? Es decir, ¿quién quiere sacrificar sus sueños por su salvación? ¿Quién quiere sacrificar sus intereses por su salvación? En otras palabras, la salvación no es algo que se prefiere. Como este joven rico, ante una propuesta como la que le hizo Jesús, se entristeció al descubrir que sus intereses, que sus apegos pesaban más que su disposición o su deseo de salvación, y que entendiendo el valor de la salvación como un buen judío entiende el valor de la salvación, al final le da tristeza porque no tiene la fuerza interna para romper con un patrón equivocado de la vida por aferrarse y por garantizarse su salvación. Esto, hermanos, es de fondo la enseñanza de este texto, ¿no? Es de fondo la enseñanza del texto. No es la riqueza por la riqueza, porque esos pobres diablos que estaban alrededor de Jesús, ¿de qué ostentaban sino sueños, sino ilusiones? Y sin embargo, consideran que la salvación de ellos está en peligro, porque ellos sí piensan llegar allá, ellos sí piensan obtener esto, ellos sí piensan obtener tal y tal otra cosa. Y entonces, si eso se va a oponer a la salvación. La idea de fondo es que nosotros, frente a la salvación, tenemos condiciones muy, muy, muy limitantes, porque hay cosas que pesan más que ellas. Y la paradoja de todo esto es que, como el joven rico, al final hay un estado en el que la persona da a entender que se entrega, es decir, que asume el hecho de que no se va a salvar, porque de antemano está tomando una posición de no querer soltar lo que Dios le pide que suelte. Entonces se entristece. Y si yo, ¿cómo me voy a salvar así? Definitivamente yo nunca me voy a salvar, porque es que yo estoy muy aferrado. Algunos aferrados, no hablo a posesiones materiales, porque lo del texto no son las posesiones, sino la actitud de poseer. Es que usted puede ser el hombre más rico del mundo, pero si usted tiene vocación de pobre, en el sentido de que todo el tiempo está aferrado a Dios, confiando en que su sustento no se lo dan las riquezas, sino que se lo da Dios. Y entonces trata a sus riquezas no como cosas definitivas de su vida, sino como elementos que llegan, se tienen, se usan, pero que no definen la vida. En una composición muy bonita de José Luis Gualdrón, tomando un texto de Job, él acomoda el texto, pero lo acomoda de una manera muy, muy, muy ingeniosa para dar la idea que quiere dar en la canción. Cuando él dice, si miras tu oro más precioso como piedras de arroyo que pasa, entonces el Todopoderoso será tu riqueza. El Todopoderoso será tu riqueza. Las riquezas no son las cosas. Nuestra riqueza es Dios. Pero para eso yo tengo que ver las cosas como piedras de arroyo que pasan, como cosas que están hoy en mis manos y posiblemente mañana no estén, y que aún teniéndolas en mis manos no van a definir nada de fondo en mi existencia,
porque mi vida está totalmente dependiente de Dios. Pero cuando yo estoy tan aferrado a las cosas que las veo tan vitales, tan definitivas, a veces no son cosas sino personas. Cuando yo me aferro de esa manera, entonces me entristezco porque estoy ya convencido de que no me voy a salvar, porque jamás dejaré eso que tengo y que es para mí vital, aunque sé lo grande y lo significativo de la salvación, no lo voy a soltar. Hay gente que se está dando cuenta que esa relación afectiva que tiene le está destruyendo la vida y dice, no, yo no puedo soltar eso. Lo siento mucho, pero yo no puedo soltar eso. ¿Y qué quiere decir? Me iré al infierno, pero no lo suelto. Esa es la tristeza del joven rico y es la causa de tristeza de la gente que está con Jesús cuando pregunta, y de esta manera, y pensando como tú dices, y tomando las cosas así, ¿quién podrá ser salvo? Yo, dice el pobretón del discípulo, del cercano a Jesús, yo no podré ser salvo porque yo no voy a renunciar a mis expectativas, a mis anhelos. Yo sé que en esto que estoy haciendo o que voy a hacer para volverme poderoso, para volverme rico, para volverme importante, para sentirme feliz en mi relación afectiva, para conseguir esto, para lograr esto más. Yo sé que estoy haciendo cosas que contradicen el reino, contradicen los principios de Dios. Pero es que a mí me va a quedar muy difícil soltar eso. De modo que muchos, como el joven rico, pudieron salir tristes porque se colocaron en el lugar de la otra persona. La ventaja de todo esto es que Jesús los consuela y les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entonces todavía nos queda la forma de lanzar un grito al cielo y decir, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sacúdeme. Pero el Señor, sálvame no es sálvame sin tocarme mis intereses, sino, Señor, yo no sé qué vas a hacer para ayudarme a cambiar esta mentalidad que tengo, porque estoy terco, estoy obcecado, estoy metido en esto de narices y yo no debiera estar así. Y Dios debe definir más cosas en la vida que los logros de este mundo. Y cuando se enfrentan a esas disyuntivas, que los nuestros no salgan tristes, preguntando, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Sino que salgan gozosos diciendo, mi salvación está garantizada, porque por encima de mi Dios no hay nada para la vida mía. Y si la salvación eterna está garantizado, todo es bendición de Dios. Si la salvación eterna está garantizado, lo que venga es bendición de Dios. Y Dios es bueno, y Dios da cosas buenas. Es tan significativo eso de poder uno ir soltando para aferrarse a Dios. Eso es un proceso, ¿no? Y a uno se le va toda la vida en ese proceso. Ir soltando para aferrarse a Dios. Ir soltando todas sus dependencias para aferrarse a Dios. Ir soltando esa concepción que el mundo lo lleva a elaborar y a decir, si usted tiene esto, usted puede estar seguro en la vida, usted puede descansar tranquilo como el rico necio de la historia de Jesús. Alma, repósate. Alma, ya es tiempo de que te sientas tranquila porque yo ya garanticé todo hacia el futuro. Esa idea, que es la que nos siembra el mundo, con toda la publicidad que hace, porque todos los negocios lo que le están diciendo a las personas es que si usted consume esto,
usted va a tener paz, usted va a tener bienestar, usted va a estar muy bien, ¿no es cierto? Usted será el hombre exitoso, la mujer exitosa. Échese esta loción y verá que usted será la persona más exitosa de este mundo, ¿no es cierto? Y hay gente que lo cree. No, nosotros renunciamos a esa filosofía y decimos, Dios me da esto, no para que dependa de Él, de esto. Dios me lo da porque Él es bueno, pero mi dependencia es de Él. Y nada de lo que yo tenga en este mundo me convencerá de que yo puedo ser plenamente feliz sin Dios. Padre eterno, ayúdanos. Conoces nuestras necesidades y nuestras limitaciones mentales, anímicas, emocionales, Señor. Conoces nuestras condiciones estructurales. Conoces todas estas cosas que afectan nuestra vida y que nos llenan a nosotros de temores, que nos llenan, Señor, de angustia. Señor, hay tantas cosas que nos hacen daño, que nos afectan espiritualmente, porque hemos venido cambiando nuestra confianza en ti por cosas en este mundo que nos dan una aparente seguridad. Ayúdanos a vencer, Señor, esa tentación. Ayúdanos a superar esas condiciones anímicas y mentales. Ayúdanos a recrear nuestro pensamiento, Señor, a confiar en ti, Señor, a esperar en ti y desprendernos de todo en la forma de no darles a estas cosas el lugar que solo te corresponde a ti, Padre Santo. Ayúdanos entonces y bendícenos con todas las expresiones de tu buena voluntad para con nosotros. Gracias, Padre, por lo que haces y por lo que harás de aquí en adelante. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén.